Hola a todas y a todos, estamos aquí nuevamente en una emisión más de Orgullo 77 con nuestras entrevistas a personas que han construido la historia 77. Y bueno, hoy me acompaña alguien que seguramente nos compartirá muy buenas anécdotas, muy buenas historias, pues ya de algunos años atrás. Así que le voy a pedir que se presente y nos diga dónde está, quién es. Y muchas gracias por tu tiempo. Hola a todos, yo soy David Servín. Mi nombre de selva era Chil. Yo entré realmente muy pequeño a los Lobatos en el 77, en una época en donde estaban separados los niños y las niñas. Yo tengo dos hermanas mayores, Yedith y Roxana, que seguramente también muchos conocen. Mi papá Ricardo, el pediatra, y mi mamá Ivonne, y mi hermano Giovanni, que es todavía menor a mí. Pues estábamos todos ahí en 77, pero yo llegué ahí porque mis hermanas estaban en lo que eran las aditas y las guías. En ese momento ellas habían entrado primero, y ahí en el Parque Zumárraga, pues, estábamos con mis hermanas ahí, y entonces Pepe Leiva, papá, hablando con mi papá, le dice: oye, pues ya tu niño ya está listo para entrar. Eh, y le dice mi papá: no, pues está muy chiquito, tiene apenas 5 años. Dice: pero ya avisa para hacer pipí, popó. Sí, dice: entonces ya puede entrar. Así fue que me metieron ahí a los novatos. Realmente, pues sí, yo era bastante pequeño. Yo entré a la seisena verde. Mi seisenero era César Leiva, que por ahí también vi su entrevista, que ahí por ahí me menciona. Bueno, ahí fue que finalmente empecé en esta cuestión de la manada del grupo 77, hasta después su rompimiento al grupo 37, que yo me fui con esa otra rama finalmente del grupo 77. Pero platícanos desde dónde estás para Ah, que nos claro, ubiquemos en dónde te encuentras. claro. Yo estoy en la Ciudad de México, en la zona de Miscuac. Soy cirujano ortopedista con alta especialidad en cirugía de columna. Es a lo que me dedico. Muy bien. Oye, y platícame, ¿cómo es que llegan al... Dices que fue esta plática que tuvo tu papá con el señor Leiva, pero ¿cómo llegaron entonces tus hermanas al... ¿Vivías por ahí? ¿O cómo es que No- frecuentaban el nosotros, parque? nosotros vivíamos en Paseos de Tasqueña, o sea, me quedaba realmente lejos. Pero creo que mis hermanas entraron al movimiento Scout de la parte femenina cuando todavía eran las famosas Aditas Ujú, y las Guías de México, ujú, ¿no? Entonces estaban, por un lado, las Guías de México, y por otro lado, los Scouts de México, ¿no? Estaban como ujú, todavía divididos. ujú. El grupo de Aditas donde estaban mis hermanas, que la verdad es que no recuerdo yo cómo fue que llegaron ahí, en el Parque Zumárraga, que fue Ok. donde realmente iniciamos. Eso te estoy hablando como 1978, 1979 tal vez. Pero entonces ustedes iban, o sea, tus hermanas iban ahí a las guías o a las Así es. salitas y a ustedes, a ti y a tu hermano los llevaban al parque, pues porque ellas iban a su Porque ellos reunión. iban para allá, sí, claro, Ujú, nosotros íbamos eventualmente a jugar. ujú. Pero de ahí fue que nos pasaron ya a los scouts, a los lobatos. Incluso mi hermano, pues todavía es menor que yo. Él debió haber tenido en ese momento 3 años, 3 años y medio. Él sí, de plano, sí no hubo manera hasta poco después, un par de años Claro. tal vez después, que ya entrara a los lobatos. Pero sí, me acuerdo, por ejemplo, de mi primer campamento, que creo que la mochila era más grande que yo. Y mira que soy alto. Ujú. ¿Y ese primer Entonces, campamento a dónde fueron? a Mestitla. Mm, Sí, ese primer campamento fuimos a Mestitla, que creo que es el lugar por excelencia, ¿no? ujú. Scout que no ha ido a Mestitla es que no es Scout. Claro. Y además en un momento Mestitla pues era mucho más grande de lo que es actual, porque
Sí, sabemos que hubo ahí un problema con las tierras que sí eran ejidales y no, y pues nos Claro. redujeron casi medio campo, ¿no? No, y además me imagino que te pasó a mí me pasó la primera vez que fui a Mezcitla, se me hacía un lugar inmenso, porque pues uno es niño, ¿no? Entonces Sí, claro. creías que estabas en medio de la nada, o sea, nunca acababa, hasta parecía, a Sí, mí me claro, parecía no, así. ir al dado era toda una travesía, ¿no? Era emocionante llegar y subir hasta el dado. Y que después yo tuve la posibilidad de poderlo bajar en rapel, de Lobato no, pero sí bastante ya más grande. En la Cruz Roja tuve la oportunidad también de poderlo bajar por otro lado, ¿no? Porque sí es un lugar como icónico, Claro, claro. definitivamente. Oye, y platícame ahora de lo que recuerdas, ¿cómo era esa manada a la que llegaste? Fíjate que era una manada, creo que lo han mencionado todos, era bastante atípica porque era muy grande. Teníamos las 6 escenas que en un grupo scout la verdad es que era difícil que esto Ujú. ocurriera. Y las 6 escenas llenas, ¿no? Entonces, sí, me parece que en esa parte fue un grupo que era bastante unido, que se la pasaba uno muy bien, uno realmente era feliz en la manada, ¿no? Realmente yo no recuerdo ningún tipo ni de algo malo, pues, o sea, siempre fue muy agradable ir. Uno iba con todas las ganas, estaba esperando a que fuera sábado para poder ponerte el uniforme e ir. Y también, tal vez en otro contexto de otro tipo de México, en donde además al scout era realmente una parte importante de la sociedad, ¿no? O sea, te veían uniformado y imponías ese respeto del uniforme y te lo reconocían. Mira, él es scout, ¿no? O sea, sí, creo que era muy diferente a lo actual. Sí, claro, han cambiado las condiciones, ¿no? Ujú. Oye, y bueno, quiero ahora precisamente mostrarte una fotografía para que sigamos con esto de las anécdotas y nos platiques un poco más de qué estaban haciendo ahí, quién eres tú ahí en la fotografía, dónde estaban, lo que recuerdes de este momento, que seguramente a quien están viendo te dará mucho gusto, que recuerdes este lugar o este momento, porque también les despertará muchos recuerdos a otras personas. A ver, ya la tengo aquí. Bueno, muy bien. Yo soy el del mero centro, el de la sonrisa que roba la atención. Sí, sí, sí. Atrás está Balú, Ujú, de su lado derecho pues está Pipín. ujú. Que la Pepín, aquela. era el Aquela, él fue mi Ujú. primer Aquela. No me logro acordar de todos. Yo realmente ahí estaba muy pequeño. Me parece que esa foto la tomamos en Mestitla. Mm. Y me parece que es muy probable que el amate amarillo sea el que esté atrás de fondo. Iba a acampar la manada Sí, íbamos a solamente. acampar ahí, Mm. íbamos a Pero, acampar ahí. ¿solo la manada o iba todo el grupo? ¿No te acuerdas? La verdad es que ya no me acuerdo, porque sí, ya es una foto bastante vieja. Yo creo que esa foto tiene aproximadamente unos 45 años. Mm. Y de ese campamento, bueno, igual como tiene muchos años, pero igual te recuerdas cómo se trasladaban a Mestitla. ¿Recuerdas aquella vez cómo se fueron a Mestitla? ¿Los llevaron los papás? ¿Tomaron un autobús? No, tomamos el autobús, siempre salíamos Mm. de la terminal del sur Ajá. y tomábamos ahí nuestro autobús, Ujú, el Pullman de Morelos, y llegábamos al pueblo de Tepoztlán. ujú, Se llegaba a parte de lo que es la avenida principal, donde actualmente están las Teposnieves. ujú, Ahí era la terminal de camiones, ujú. y entonces ahí nos dejaban y a partir de ahí había que caminar. Y pues sí era una caminata pues, bastante pesada, sobre todo Para los para niños, lobatos, sí, claro. para lobatos, la verdad es que sí era una caminata pesada que nos hacíamos tal vez yo creo que entre 1 hora y media, 2 horas,
tranquilamente. Claro. Y sí, ¿no? Llegábamos, pero ya agotados, ¿no? Porque además, pues ya sabes, llevábamos la mochila, el sleeping bag, y aunque nosotros no llevábamos la comida, que tal vez era la parte pesada, pero ya con llevar nuestras cosas era mortal para muchos, ¿no? Sí, de repente había que detenerse por alguno, o ya sabes de que no, ya no te puedes detener y síguele y síguele y síguele, y pues mejor nos Sí. poníamos a cantar para que pasara un poco más el tiempo, ¿no? Y cuando veía alguno de nuestros scouters que como ya íbamos flaqueando, empezaba alguna canción, no sé, la de Yo Soy Scout o alguna otra como que nos levantara el ánimo y que no nos hiciera pensar en que ya estábamos cansados, ¿no? Ya, claro. Y precisamente ahorita que mencionas eso de cantar, ¿te recuerdas? Bueno, ya lo mencionaste que sí cantaban como para lograr que resistieran el largo camino a Mezcitla, pero en general a esa manada les gustaba cantar. Siempre se cantaba en todos los viajes, o sea, mientras estábamos en el camión, se iba cantando pues cualquier canción, ¿no? Fify, La Santa La Catarina, Santa Catarina. o sea, siempre había como algo que ponernos a hacer en el viaje para que pues fuera más divertido, ¿no? Porque yo creo que a veces esta parte de la carretera, si no lo haces entretenido, puede ser también un calvario, ¿no? Y sobre todo para los niños, que empieza, ¿no? Ya vamos a llegar, y Ujú, falta mucho. Y cuando ibas cantando, cuando menos te dabas cuenta, ya habíamos llegado. Pero como te hacían interactuar a todos, porque eventualmente también había gente más extrovertida, gente más introvertida, eso creo que es muy normal en cualquier ujú, grupo, y claro. entonces pues también te hacían participar, aunque fueras introvertido o fueras extrovertido, a todos nos hacían participar, y eso finalmente te hacía que formaras parte del grupo y que te sintieras importante dentro del grupo. Porque, por ejemplo, algo que yo no recuerdo es que a alguien se le haya hecho siquiera algo parecido a un bullying, ¿no? O sea, Mm, eso era algo que ni siquiera pasaba por nuestra mente, ¿no? O sea, si eras bueno para una cosa y no eras tan bueno para otra, de todas maneras se te quería igual, ¿no? No había ningún tipo de diferencia al respecto. Y eso hacía que finalmente todos los niños quisieran regresar al siguiente sábado, claro. ¿no? Y que no dijeran, no, ya no quiero ir. O sea, eso definitivamente. Oye, quiero mostrarte otra fotografía. Probablemente estés tú ahí, porque digo, no se distingue muy bien, pero para preguntarte si tú estabas ahí, ¿te recuerdas de este momento? Esta es una semana scout seguramente, porque Sí, si bien dices no se nota mucho, pero se ve la cantidad de lobatos que éramos, o sea, era una manada sumamente grande y ahí está el tótem ujú, y se ve precisamente completo. En ese tótem se ponían finalmente pues las cintas de los lobatos, que ya teníamos pañoleta además, y ya llevaba ahí como tu nombre, y se ponían pues todas las seisenas y estaba pues completo básicamente. O sea, salvo algunos que se iban como incorporando recientemente, pero todos rápidamente hacíamos las pruebas o pasábamos las pruebas y nos aprendíamos rápido la promesa y la oración y la ley de la manada y todo lo demás para que pues, rápidamente pudieras tener tu pañoleta. Ese uniforme en particular, además, a mí me gusta mucho, ujú, el de la gorra verde, ujú. con que le ponías ahí tus estrellas y todo, ¿no? Porque además el que te dieran tus estrellas que ibas abriendo los ojos como lo ves, pasabas de lobezno a lobato, ¿no? Conforme ibas pasando las pruebas. Ujú. A mí, fíjate que no se distingue bien, pero por la foto anterior, el que va aquí corriendo con la Scouter al final, me da la sensación como que podrías haber sido tú. No sé por qué me Sí, da, sí puede ser. No se puede ser, distingue bien, no pero recuerdo. Pero lo que sí, estoy casi seguro que eso fue una semana scout. ujú, Las semanas scouts eran muy divertidas porque había toda una serie de juegos o retos o competencias, pero también con otras manadas de otros lados y todo. ujú. Entonces, sí era además muy competitivo la cosa. Oye, y ahora te quiero preguntar, David, seguramente tienes una anécdota que recuerdes en particular, que recuerdes con más nitidez y con más cariño. Puede ser porque haya sido un momento difícil y que tuviste que superar, o porque fue un momento triste,
o de mucha alegría, de mucha dicha, porque algo te estaban entregando. Pero una anécdota, ¿cuál es tu anécdota preferida de esa etapa? Yo creo que cuando me dieron mi lobo rampante. Mi primera aquela fue Pepín, Ujú. pero después de él, mi siguiente aquela fue Enrique Moreno. Y yo Ya en fui el su 37. primer, ya en el 37, sí, ya Ujú. en el 37, y yo fui su primer lobo rampante, además. Ah, mira qué bien. Y toda la ceremonia de lobo rampante, porque bueno, sí fui siguiendo como algunas pistas, pero también me fui encontrando con muchos de mis lobateros y todos me iban diciendo alguna frase motivadora, muchos ánimos, en fin, conforme iba pasando, teníamos ahí una pequeña charla y al final pues ver a toda la manada reunida precisamente para que me dieran la insignia terminal, pues sí, fue realmente creo que de las cosas que, pues a mí más me llenaron, ¿no? Claro. Porque además el movimiento Scout tiene un fin en donde es precisamente esta pertenencia a tu comunidad y de ayuda a tu comunidad y esto creo que finalmente me marcó para el resto de mi vida, ¿no? Yo creo que tal vez parte por eso terminé siendo médico, ¿no? Siempre listos, definitivamente esta parte de recibir mi insignia terminal en los lobatos fue yo creo que una de las mejores experiencias, ¿no? Y todo el camino que hubo que llegar hasta esa insignia terminal. Claro. Oye, pero entonces, después de que estuviste en el 77 Lobato, te fuiste al 37 con Enrique, que era el Aquela, y después Así que es. siguió, porque nos platicaste un poco de que estuviste en la Cruz Roja, pero ¿en qué momento, qué siguió en tu vida Scout y en qué momento pasas a la Cruz Roja? Y Y bueno, todo lo demás. obviamente, ajá, Sí, claro. Yo termino de Lobato, paso a la tropa ahí mismo en el 37 y luego algo que volvió a suceder, ¿no? O sea, son como ciclos, muchos ciclos de los grupos en donde se hacen muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes y después algo sucede y se rompen. Y entonces eso volvió a pasar en el 37 ujú, y entonces yo me fui al grupo 5 ujú, ahí en la colonia Nápoles, en ujú. Benito Juárez, y después en ese mismo grupo volvió a suceder lo mismo, nada más que aquí creo que un poco más pronto. Y después de eso, estando en el grupo 5 mis hermanas se contactan en la Cruz Roja para que les dieran un curso a las scouts de tropa de ahí de grupo 5 y en eso sucede esta cuestión del rompimiento y ahí me entero que finalmente en la Cruz Roja hay una parte que se llama Cruz Roja de la Juventud y que es un poco esta cuestión que teníamos en los scouts de servicio, de ayuda comunitaria, de trabajo, de grupo. Y me voy para allá. Entonces, cuando entro a la Cruz Roja, y ahí suplí un poco esta otra cuestión, pues ya en una institución también, pues, diferente al espiritismo, aunque con algunos principios similares, que esto finalmente hizo que, pues, yo después continuara también siendo paramédico, primero socorrista, después fui técnico en urgencias médicas de nivel básico, intermedio y avanzado. Ujú. Entonces, pues ya me metí yo muy de lleno a esta parte de las ambulancias. Pues estaba, bueno, en esa época también estamos hablando de épocas diferentes y contextos diferentes a los actuales, pero permitían que menores de edad estuvieran en las ambulancias a partir de los 16 años. Entonces yo empecé a estar en las ambulancias a los 16 años y pues ya me seguí de filo. Cuando llegué a los 18 cambié simplemente de juventud a estar ya directamente en ambulancias. Hice mi curso de técnico en urgencias médicas básico, luego intermedio, avanzado, fui instructor nacional. Después ya me llegó la realidad de la carrera de medicina. Ya no había muchos más tiempos para estar por ahí. Llegué a la residencia médica. Bueno, todavía en la carrera de medicina sí estaba en la Cruz Roja, pero en cuanto llegué a la especialidad de traumatología, ahí sí ya no había tiempo para continuar en la Cruz Roja y pues ya lo dejé, ¿no? Ya. Así Oye, es. y ahora, bueno, has mencionado a algunas personas, pero quiero preguntarte precisamente alguna o algunas personas que recuerdes muy en particular
tu etapa scout, ¿por qué hayan tocado tu vida de alguna manera, que te hayan enseñado algo, que tuvieron algún detalle contigo, que te protegieron en algún momento difícil? Compártenos esos nombres que tengas. Sí, claro. Mira, te digo que además estuve en dos manadas muy fuertes, primero la del 77 y luego la del 37. En la del 37 llegó a ser tan atípica que éramos dos lobos rampantes en el mismo grupo, lo cual es también algo bastante atípico. Carlos Ruiz, Puquina, estaba conmigo, avanzaba y me alcanzaba, avanzaba y me alcanzaba, y íbamos muy cerca uno de otro. Yo era seisenero de la negra y él de la café. Lo recuerdo con bastante cariño, a él y a su hermano Willy. A Juan Ricardo Sánchez, que bueno, luego lo vi por la carrera de medicina. Él también hizo medicina, nada más que él hizo medicina familiar después. Él todavía lo veo de vez en cuando. De Carlos y de su hermano, sí les perdí la pista. Con estos cambios de grupo que hubo y todo, pues sí, no, ahí nos perdimos básicamente. Me acuerdo de Vladimir Iki. Él también no sé en qué haya terminado. Me acuerdo de Kotik. Me acuerdo de César Leiva, también después cuando me pasaron a la tropa, él fue mi guía de tropa. Mm. Me acuerdo de Miguel Ángel Rubio, lo recuerdo con cariño. Bueno, pues sobre todo ellos son así como que de los que más me acuerdo, ¿no? Porque sí, digo, ya tiene bastante tiempo, y uno se va perdiendo en los nombres. Ah, qué bueno que recordaste alguno de ellos. Y bueno, David, ahora te quería, para cerrar nuestra entrevista, pedirte un mensaje. Un mensaje porque que vaya dirigido a los que compartieron contigo, que ahora, gracias a la entrevista, volverán a verte y recordarán seguramente muchas cosas, pero también a aquellos que no te conocieron, como en mi caso, que no te conocí, no coincidimos en aquella época en el grupo, pero que ahora estoy conociendo tu historia. Para todos aquellos que te están conociendo gracias a lo que has relatado, también en ese mensaje, y también para las nuevas generaciones, para esos chicos que hoy forman parte del grupo, pero también a los que verán este video más adelante en el futuro y que pues al escucharte eso los inspire para ser scouts. Así que un mensaje así completo para que llegue a todos esos públicos. Siempre el movimiento escultista es una oportunidad para servir. El que tú puedas decir que yo sirvo a mi comunidad, sirvo a mi prójimo, es de las cosas más gratificantes que podemos tener como personas. El poder ayudar sin distinción de quién sea, es del tipo de cosas que espiritualmente te llenan muchísimo. Es una oportunidad además de poder convivir con la naturaleza, de poder convivir con tu entorno, y en ocasiones también ver las cosas que están bien, las cosas que están mal, y también cómo tú puedes ser parte de ese cambio para que todo sea a mejor. Si ustedes son de los que les gusta ayudar y servir, este es el camino que hay que seguir. Muy bien, muchas gracias, David. Muy buen mensaje, porque ciertamente el valor de servir, entre muchos valores que el movimiento Scout fomenta, pero es uno clave, importantísimo, que además, bueno, pues uno empieza a vivirlo desde que es muy pequeño, ¿no? O sea, uno Claro. aprende esta vocación de servir desde que es muy pequeño, que es una gran ventaja. Sí, claro, creo que fue algo que te inculcaban desde el primer día, ¿no? Dicen, de las cosas tan triviales como ayudar a pasar a alguien, hasta, eh, recuerdo cuando fue San Juanico, cuando Mm. se rompieron estas gaceras y todo, y que fuimos al albergue a preparar alimentos, a dar alimentos, a platicar con la gente, en fin, o sea, toda una serie de cosas que a lo mejor éramos muy pequeños, pero aunque éramos pequeños, podíamos nosotros ayudar y poner ese granito de arena para que otras personas se sintieran mejor, ¿no? Digo, lo habían perdido todo, ¿no? O sea, difícil. Sí, sí.
Sí, Entonces, sí, sí, creo que son del tipo de cosas que uno lo van marcando para ese, precisamente ser mejores, ¿no? así es. Pues yo te quiero agradecer mucho por tu tiempo, David, por tu testimonio, por tu mensaje, por todo lo que nos has compartido. Como decía anteriormente, seguramente la gente que te escuchará recordará muchas cosas, le dará mucho gusto verte. Has mencionado a personas también importantes que también te han mencionado a ti anteriormente en las entrevistas. Así que eso hace que precisamente el objetivo de construir, de ir armando este rompecabezas de la historia con las personas que han hecho posible esta historia precisamente, pues sea tan agradable y escuchar sus voces y en tu caso tus anécdotas y esos momentos que pudiste vivir y cómo seguiste con tu vida scout y luego precisamente cómo eso le dio dirección a lo que te dedicas hoy en día y que estoy seguro que lo haces con toda pasión. Así que te agradezco mucho, David, te mando un fuerte abrazo allá hasta Ciudad de México y bueno, pues queda aquí tu testimonio para la historia. Siempre Mucho, listo, mucho gusto, siempre listos. igualmente.